estudio en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3. Les dije que iba a ser un estudio de varias semanas, entonces vamos a seguir esta semana con el mismo tema. Si alguien no pudo estar la semana pasada para nuestro primer sermón en esta serie, pueden ir a nuestra página de web, pueden ir a nuestro canal en YouTube para ver el primer mensaje, la parte 1 de 2 de Timoteo 3. De hecho, si van a YouTube y ponen Iglesia Bautista Mérida Norte, sale en nuestro canal. Le dan clic al canal de la Iglesia Bautista Mérida Norte y deben salir las predicaciones. Bajo videos están las predicaciones. Entonces, si no pudieron ver la primera parte, pueden regresar. Pero hoy vamos a ver la segunda parte de 2 de Timoteo 3. Vamos a leer otra vez los primeros 9 versículos en un momento, solo para recordarnos lo que estamos viendo. La semana pasada vimos de los primeros 9, empezamos a ver en los primeros 9 versículos que Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo que en los postreros tiempos habrán hombres impíos, habrá una sociedad, una cultura impía, y nos da las características de esta sociedad, de esa cultura de los postreros días. Entonces empezamos a evaluar estas características que él menciona en los primeros 9 versículos. Y dijimos que íbamos a analizar en estos 9 versículos la sociedad impía de los postreros tiempos, pero después de eso en los versículos del 10 al 13 vamos a ver el contraste de el hombre piadoso con la sociedad impía en que vive. Entonces vamos a ver en los versículos del 10 al 13 el hombre piadoso en los postreros días en contraste con los hombres impíos de los postreros días, y al final del capítulo, en los versículos del 14 al 17, vamos a ver cuál es la clave para la piedad en medio de una sociedad impía, y vamos a ver qué nos puede ayudar ser hombres piadosos en medio de una cultura impía. Entonces hoy vamos a continuar viendo la sociedad impía que se presenta en los primeros 9 versículos. Vamos a leer otra vez esos versículos, 2 Timoteo 3 del 1 al 9, para darnos el contexto otra vez que estamos estudiando. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercías cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces la semana pasada empezamos a analizar esos 9 versículos. Vimos que en los postreros tiempos, dijo Pablo, vendrían tiempos peligrosos, tiempos feroces, tiempos violentos. Y esos tiempos peligrosos vendrían no por causas naturales, sino por el comportamiento de hombres impíos. Y vimos que los hombres en los postreros tiempos serían amadores de sí mismos, serían avaros, serían vanagloriosos, serían soberbios, serían blasfemos, serían desobedientes a los padres. Y ahora vamos a seguir analizando la actitud de esos hombres impíos. Dice Pablo en el versículo 2, desobedientes a los padres, ingratos. Hombres ingratos son personas que no están agradecidos, no le dan gracias a Dios o a otras personas. Algunos son ingratos hacia Dios cuando rehúsan reconocer sus bendiciones o aún su existencia. En lugar de darle gracias a Dios por la creación, en lugar de darle gracias a Dios por el aire que respiran cada día, en lugar de darle gracias a Dios por el agua
que toman cada día, por la luz del sol que disfrutan. En lugar de darle gracias a Dios, atribuyan estas bendiciones a alguna otra deidad fabricada, inventada, o dicen, pues qué casualidad que pasaron todas esas cosas, no le doy gracias a nadie, gracias al azar por lo que tengo. Cuando una persona rehúse darle gracias a Dios por sus bendiciones, aún negando su misma existencia, esa persona es una persona ingrata. Veamos lo que dice Dios acerca de estas personas o esta actitud en Romanos 1, del 21 al 25. Romanos 1, 21 al 25. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, habrán hombres ingratos que en lugar de darle gracias a Dios por sus bendiciones, en lugar de darle gracias a Dios por su creación y todo lo que nos ha dado, le dan gracias a otra cosa, en su soberbia, pensando que son sabios, se hacen necios y le dan gracias a Dios, a la persona incorrecta por lo que tienen. Algunas personas son ingratos de esta forma. Otras personas son ingratos, tal vez reconocen que Dios existe, reconocen que Dios les ha dado muchas bendiciones, pero en lugar de estar agradecido por todo lo que Dios les ha dado, están molestos por lo que Dios no les ha dado. Piensan que Dios les debe algo más. Piensan que Dios está manteniendo de ellos alguna bendición. Se quejan. Dicen: Dios, tú me has dado esto, pero yo quería más. ¿Por qué no me diste esto? También es una actitud ingrata. En lugar de reconocer la deuda que nosotros tenemos a Dios, pensamos que Dios está endeudado hacia nosotros. Hablamos hace pocas semanas de la codicia, ¿verdad? Y la codicia a su raíz es ingratitud, ¿verdad? No estar contento con lo que Dios nos ha dado, siempre querer más y más y más. Eso es ser ingrato. Pienso de los hijos de Israel. Cuando Dios los libró de Egipto, ¿se acuerdan? Ellos salieron de la tierra de Egipto, Dios mandó plagas a los egipcios, Dios partió el mar rojo para que salieran, escaparan de Faraón y su ejército. Dios destruyó al ejército egipcio, Dios los llevó a la tierra prometida, Dios les mandó agua en el desierto, Dios les mandó comida en el desierto. ¿Y qué hicieron? Se quejaron. Quisiera tener carne, ¿verdad? Quisiéramos regresar a Egipto. Por lo menos nos fue mejor, tuvimos más comida. Y muchas otras cosas se quejaron. En lugar de darle gracias a Dios por lo que tenían, se quejaron de lo que no tenían. Y muchas personas hoy en día son ingratos. En lugar de darle gracias a Dios por sus muchas bendiciones, nos quejamos por lo que Dios no nos da, o nos quejamos por las cosas que no salieron como nosotros queríamos. Eso también es ingratitud. No solamente las personas son ingratos hacia Dios, pero también nosotros y otras personas son ingratos hacia el uno, hacia el otro. Cuando uno siente que otras personas le deben algo, cuando uno siente que otras personas le han tratado mal o siempre se sienten mal por ellos mismos, por lo que no tienen, eso también es
ingratitud. En inglés tenemos palabras que describen a esta actitud. No sé si son comunes en español. Intenté traducir estas descripciones como mentalidad de derecho. Uno que tiene mentalidad de derecho es uno que dice, pues yo tengo mis derechos y tú debes cumplir con mis derechos, debes satisfacer mis derechos. Uno que tiene mentalidad de víctima, pobrecito que soy, la sociedad me debe. No ven que soy pobre y otros deben darme dinero, no ven que me falta esto y otros deben proveerme esto o aquello. Lo llamamos mentalidad de víctima o mentalidad de derecho en inglés, pero esa es una actitud ingrata y es una actitud que vemos comúnmente, ¿cierto? Es una actitud que vemos comúnmente en el mundo y desafortunadamente a veces lo vemos aún dentro de la iglesia, una actitud ingrata. Muchas personas hoy en día creen que sus familias, sus amigos, sus empleadores, su iglesia, sus sociedades, sus gobiernos o cualquier persona que tiene algo que ellos no tienen, le deben ciertas buenas cosas en la vida. ¿No eso vemos? Especialmente en tiempos de elecciones. Todos están pensando de lo que el gobierno me puede dar, ¿verdad? Vamos a elegir al que nos va a dar más cosas. Tristemente, eso ha pasado en la política de Estados Unidos. Se han elegido personas por sus promesas de dar cosas, bienes, no basado en su mérito, sino en sus promesas de regalos. Esas personas tienen la mentalidad de que el mundo me debe algo, pero claro, no piensan al revés, que ellos deben algo al mundo, ¿verdad? Todos me deben a mí. Esa es una actitud ingrata y es una actitud común que vemos en nuestro mundo. Esas personas pasan por la vida con sus manos extendidas. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Esperando regalos, esperando algo de otras personas, siempre sintiéndose mal por ellos mismos, nunca agradecidos por lo que se les ha dado. Tenemos en Estados Unidos, yo creo que es igual en México hoy en día, a muchos jóvenes que tienen la idea de qué tipo de gobierno quieren, están empujando por lo que llamamos socialismo, porque quieren educación gratis, quieren cuidado médico gratis, quieren internet gratis. La sociedad nos debe como jóvenes estas cosas y están votando por presidentes y por otras personas, gobernadores que apoyen esa idea de que el mundo me debe. Vemos un problema en Estados Unidos ahorita con lo que llaman el racismo, ¿verdad? Donde se está enseñando, pues se le deben a ciertas personas ciertas cosas por el tono de su piel. Si tienes piel de cierto tono, el mundo te debe algo. Y si tienes piel de cierto tono, tú le debes a las otras personas algo. Esa es una actitud ingrata. Y lo vemos cada vez que prendemos las noticias, ¿verdad? Cada vez que escuchamos algo de nuestra cultura, ingratitud, 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 ingratitud. Nos debe nuestra sociedad estas cosas. Pablo dijo que en los posteriores tiempos los hombres impíos serían ingratos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ser ingratos, pero especialmente como papás tenemos que tener mucho cuidado de no inculcar en nuestros hijos una mentalidad ingrata, una mentalidad de derecho, mentalidad de víctima, una mentalidad de que otras personas me deben algo, ¿verdad? Esa es una actitud que nosotros debemos evitar, pero es una actitud que dijo Pablo que sería descriptiva de la sociedad de los postreros tiempos. Dijo también en el versículo 2 que hombres impíos serían precisamente impíos. Dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahora, uno que es impío es una persona profana, indecente, sinvergüenza, dado
la más baja de las pasiones, una persona inmodesta, impura, injusta. Una persona impía está dominada por pasión, completamente entregada a la gratificación de su propia carne. Oliver Green dijo: esta es una era impía. Las personas han perdido el respeto por sus cuerpos. Las mujeres, incluso miembros de la iglesia, cristianas profesantes, se visten indecentemente y exponen su desnudez. Los hombres hacen lo mismo. Hombres y mujeres destruyen el templo del Espíritu Santo. Esta es una era en que las personas han perdido el respeto y la reverencia hacia el Dios Santo, la Santa Biblia y la vida santa. Si eres un tipo sociable, si sabes jugar a las cartas, bailar, beber, vestir indecentemente, reírte de un chiste sucio, eres un socio maravilloso, un ciudadano de primera. Pero al miembro de la iglesia que no toma bebidas, que no fuma tabaco, que no asiste a las fiestas y bailes y cree en el cristianismo de los viejos tiempos, les llaman fanático o religioso ortodoxo. Es una buena descripción de la impiedad que vemos, ¿verdad? No solamente encontramos la impiedad en nuestra cultura, sino encontramos que los hombres no intentan ni se esfuerzan a ser puros o santos. Vemos en el mundo y aún dentro de la iglesia que hay poco interés en vivir una vida santa, en vivir de acuerdo con los mandamientos de la Biblia. Aún dentro de la iglesia es común escuchar: no seas tan rígido, no seas tan estricto, no seas tan aguafiestas, ¿verdad? Cuando se trata de llevar una vida santa y una vida pura de acuerdo con los mandamientos de la palabra de Dios. No solamente son impíos los hombres de hoy, sino muchos de ellos no intentan ser santos y no les interesa en lo más mínimo el ser santo. Muchos hoy en día resisten la santidad, intentan suprimir la santidad no solamente en sus propias vidas, sino que en las vidas de otras personas. Hoy encontramos a hombres impíos que se burlan de personas que intentan hacer lo correcto, que persiguen a personas piadosas, que intentan hacer que otras personas den la espalda a las personas que obedecen la palabra de Dios, que intentan tentarle a las personas a hacer lo que es incorrecto. Si se dan cuenta que uno está haciendo algo por convicción, intentan tentarle a hacer algo en contra de sus propias convicciones. En lugar de respetar a una persona por hacer lo correcto o por esforzarse a hacer lo correcto, oponen a los que intentan hacer lo que es correcto. Yo tenía amigos, cuando yo era un joven, yo jugaba fútbol americano. Y en el equipo en que yo jugaba, éramos yo y uno más que éramos cristianos. Todos los demás no eran cristianos. Nosotros dos, el otro muchacho fue un hijo de un pastor también. Y nosotros dos hicimos el esfuerzo de hablarles a nuestros compañeros de Cristo. Pude en una ocasión presentar el evangelio a todo el equipo. El entrenador me permitió hablar con todo el equipo. Todos sabían cuál era nuestra posición, cuáles eran nuestras creencias. ¿Y qué creen? ¿Nos respetaron por ser cristianos? No. De hecho, ellos se burlaban de nosotros por tener estándares bíblicos, por no tomar, por no tener sexo fuera del matrimonio. Y en lugar de aplaudirme, en lugar de decir: no tomas alcohol, Josué, qué bueno por ti. No. ¿Qué hicieron? Oye, Josué, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a salir a tomar después del entrenamiento. ¿Por qué no vas? Vamos, deja de ser tan santo y ven con nosotros. ¿Verdad? Querían tentarme a hacer cosas que sabían que estaban en contra de mis convicciones. Tenía amigos en el trabajo cuando yo estaba en la universidad y yo trabajaba en un banco y tenía muchos amigos que hacían lo mismo. Yo trabajaba con algunos otros estudiantes en el mismo lugar y teníamos una reputación
en el trabajo, todos sabíamos que éramos cristianos, sabían qué creíamos. Nosotros hablamos con muchos de ellos del Evangelio. Sabían que nosotros estábamos en contra de ciertas cosas que eran pecado, ¿no? Y otra vez, en lugar de respetar nuestras creencias, se burlaban de nosotros, intentaron tentarnos. Me invitaron muchas veces a salir con ellos después del trabajo, a tomar, a festejar. Tenía jefes que se burlaban de mí por mis creencias en el trabajo con los otros compañeros míos. Tenía amigos creciendo que se burlaban de mí por no tener sexo fuera del matrimonio. Hombres impíos no solamente disfrutan la impiedad o practican la impiedad, no les preocupa la santidad en lo más mínimo, pero les molesta cuando otra persona quiere hacer lo que es correcto, cuando otra persona quiere observar los mandamientos de Dios. Se molestan e intentan oponer o perseguir a los que están haciendo lo correcto. Son hombres impíos. Y por cierto, papás, no crean que sus propios hijos no están sufriendo esa misma oposición. No crean que cuando van a la escuela sus amigos le están aplaudiendo por su fe. No crean que cuando van a jugar con sus amigos le están diciendo: oye, ¿sabes qué? Debes hacer lo correcto, debes obedecer a tus papás, debes guardar los mandamientos de Dios. Esas influencias que yo tuve en mi juventud, que fue una juventud realmente no muy expuesta a impiedad. No fui a una escuela pública, por ejemplo. Jugué deportes, pero fue muy limitada mi interacción con personas que tienen esa actitud. Si esa presión experimenté yo, sus hijos que están cada día en la escuela, sus hijos que cada día están con personas impías, con maestros, no solamente con amigos, con compañeros, sino con maestros que le están diciendo lo mismo, están bajo mucha presión. Nosotros como papás debemos fortalecer a nuestros hijos y cuidar a nuestros hijos y ayudarles a enfrentar esa oposición, porque es mucha presión para cualquier cristiano, especialmente para un joven, enfrentar ese mundo impío. Hombres impíos se molestan tanto con los cristianos y oponen tanto a los cristianos que habían algunos ateos en Europa que literalmente pagaron para poner un anuncio en los camiones públicos de sus ciudades que decían: probablemente no existe un Dios, ahora deja de preocuparte y disfruta tu vida. Personas pagaron por poner ese anuncio. No dijeron: yo no quiero escuchar a los cristianos, yo voy a hacer lo que yo quiera. Dijeron: no quiero escuchar a los cristianos y no solamente voy a hacer lo que yo quiero, sino los voy a oponer y voy a pagar dinero para animar a los demás de dejar de seguir la Biblia. Les voy a decir: dejen de preocuparse por los mandamientos de Dios, haga lo que quieras. No están contentos con ignorar a Dios, quieren activamente oponer a Dios y oponer a los que siguen a Dios. Esa es la impiedad. Veamos lo que dice 1 de Pedro 1:16. Primero de Pedro 1:16. Dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El mandato de Dios es para el cristiano, para cualquier persona: sed santo porque yo soy santo. Dios no toma ligeramente a la santidad. Nosotros lo tomamos a lo ligero. Aún como cristianos pensamos: estoy salvo, voy al cielo cuando yo muero, ahora voy a vivir para mis gustos, para mis placeres. Cuando yo llegue al cielo
me preocuparé por eso. Para Dios la santidad es algo muy importante. La santidad es la causa por la cual Dios mandará a hombres al infierno, por no ser santos. La santidad es la base de la ley de Dios. Y si no somos santos como Dios es santo, hay consecuencias graves para nosotros. Al mundo no le importa la santidad, pero desafortunadamente hay muchos cristianos que han tomado la mentalidad del mundo y no les importa la santidad. Estudiamos este semestre pasado en el seminario. Mi papá enseñó un curso que se llama Mi pureza espiritual, hablando de la santidad en la vida de un cristiano. Un pastor escribió un libro que creo que se llama La grieta en nuestra santidad, en español. Él dijo en ese libro: Dios no nos salvó para salvarnos, o sea, Dios no dio su vida para salvarnos del resultado de la consecuencia del pecado, sino que murió para salvarnos del poder del pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos hechos una nueva criatura. No somos salvos para llegar al cielo y ser hechos una nueva criatura. Dios nos hace una nueva criatura. A partir del momento en que nosotros recibimos a Cristo, nosotros debemos preocuparnos por ser santos como Él es santo, como Él nos ha mandado. Esa debe ser nuestra meta en la vida como cristiano. ¿Cuál es el destino del cristiano? Ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo creen que podemos como cristianos ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo si no nos preocupa comportarnos como Jesucristo? Si pensamos podemos vivir como el mundo, podemos vivir como yo quiera, y cuando llegue al cielo me preocuparé por esas cosas de santidad. No, la actitud del creyente debe ser: yo tengo que ser santo a partir de hoy. Debo vivir como Cristo a partir de hoy. De hecho, el autor de ese mismo libro dijo: mira, hay muchos cristianos que no quieren pensar o preocuparse por la santidad en sus vidas. Y les tengo noticias. Dijo: cuando lleguen al cielo, probablemente no van a querer estar ahí. Porque en el cielo es un lugar santo, es un lugar sin pecado. Y si tú crees que una vida santa te parece aburrida, difícil, no te gusta la idea de vivir una vida santa, ¿por qué quieres ir al cielo? De eso se trata. De eso se trata la vida cristiana. Prepararnos para una eternidad de santidad. Pero al cristiano común no le importan esas cosas. ¿Por qué? Porque nos gusta vivir en impiedad. Pablo dijo: los hombres de los postreros tiempos serían hombres impíos. No les preocuparía la santidad. Dios dijo: sed santos como yo soy santo. Veamos 2 Pedro 3:11. Vamos a ver del 9 al 11. 2 Pedro 3 del 9 al 11. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo puede un cristiano disfrutar la impiedad de su cultura? ¿Cómo el cristiano puede deleitarse en cosas que son pecado, sabiendo que Dios va a juzgar todas esas cosas, van a ser quemadas, van a ser deshechas, van a ser destruidas por Dios? ¿Cómo podemos nosotros como cristianos deleitarnos, disfrutar esas cosas? Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero Pablo dijo: en los postreros tiempos habrán hombres impíos
también dijo que habrían hombres sin afecto natural. Sin afecto natural. ¿Qué quiere decir esta frase sin afecto natural? En el griego, la palabra que se tradujo sin afecto natural es una sola palabra, es astorgos. Astorgos. Está compuesto por la palabra raíz stergo, que quiere decir afecto, y a es un prefijo, que quiere decir sin. Un teísta es alguien que cree en Dios, un ateísta es alguien que no cree a Dios. Un stergo o alguien que es stergo es un hombre que tiene afecto. Un astergo es uno que no tiene afecto natural. Es uno entonces que no tiene compasión, que no tiene empatía por los demás. Es una persona que está tan dedicada a satisfacer sus propios deseos, su propia carne, que está tan envuelto en lo que él quiere, que tiene poca preocupación por otras personas. Es un hombre astergo o astorgos, sin afecto natural. No se preocupa por nadie más que él mismo. Ahora, en la psicología popular, los psicólogos han inventado una palabra psicópata para describir a personas que no tienen compasión por otras personas. Y han dicho que la psicopatía es un desorden de personalidad. Un psicópata es uno que no tiene compasión de otras personas, solo se preocupa por sí mismo, y es un desorden de personalidad, de acuerdo con los psicólogos seculares. El hecho de que sea un desorden de personalidad quiere decir que la persona que es psicópata, o sea, la persona sin afecto natural, que no se preocupa por otras personas, es una víctima. Pobrecito. Pobre psicópata que nació con esta deshabilidad. Es como nacer con una deshabilidad de personalidad, como nacer con una deshabilidad física. Si un niño nace sin pierna, pues pobrecito, es víctima, no puede hacer nada al respecto, ¿verdad? Si uno nace como psicópata, pues pobrecito, es víctima, no puede hacer nada al respecto, así nació. De hecho, estamos clasificando a muchos pecados como desórdenes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la mentalidad de víctima? Todos me deben, yo. Se está extendiendo a lo que llamamos la psicología, ¿verdad? Y todos son víctimas. Si una persona es adúltera, pobrecito, nació con deseos sexuales más altos que los demás. Si uno es asesino, pobrecito, nació con esas emociones de enojo más fuertes que los demás. La Biblia los llama concupiscencias, la Biblia los llama pecado. El mundo dice son víctimas, pobrecitos. Si uno es homosexual, practica la homosexualidad, pobrecito, pues es que es una víctima, nació con deseos diferentes a los demás. No son víctimas, son pecadores, son hombres impíos. Y el psicópata, o el hombre sin afecto natural, o el hombre astorgos, es una persona que no considera a los demás, no tiene compasión por los demás, no tiene empatía por los demás, porque está tan enfocado y envuelto en sí mismo que no le importa a nadie más que él mismo. Es un pecado de acuerdo con la Biblia. La Biblia lo identifica como egoísmo y nos dice que somos responsables por nuestro egoísmo, por nuestro pecado, por falta de compasión hacia otras personas. La Biblia nos dice que nos manda amar a otras personas, nos manda tener compasión de otras personas, nos manda estimar a otras personas, nos manda cuidarnos los unos de los otros. No hay pretexto o excusa bíblica para ser astorgos, sin afecto natural para otras personas. Astorgos es
el resultado natural del egoísmo y se ejemplifica perfectamente en la persona de Satanás, quien no tiene compasión de nadie más que él mismo y no le importa a nadie más que él mismo. De acuerdo con la psicología, pobre Satanás, que víctima, psicópata. De acuerdo con la Biblia, hay condenación para los que siguen su ejemplo. Hay condenación para los que son de su padre, el diablo, y se comportan como él. Veamos lo que dice Juan 13, del 34 al 35. Juan 13, del 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si somos hombres astorgos, ¿seremos conocidos como discípulos de Jesucristo? No. El discípulo de Jesucristo ama a los demás, tiene compasión de los demás. Ahora, el amar a otra persona, el tener compasión de otra persona, el cuidar a otra persona, esas cosas requieren acción voluntaria. Es un acto de la voluntad, amar, cuidarse de otra persona, tener compasión de otra persona. Es un acto de la voluntad. Ahora, el mundo nos dice, no, es una emoción. Si no sientes nada por esa persona, entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes actuar de una forma amorosa, voluntariamente. Tú determinas qué vas a hacer. Tú estás en control de tus acciones. Entonces, si uno dice, no siento amor por mi esposa, no siento compasión por mi esposa, pero puedo amarla, puedo tener compasión por ella, aun si no tengo muchas emociones de empatía. Las emociones son resultado de nuestro comportamiento. Cuando nos comportamos de cierta forma, puede producir emociones, pero el amor, la compasión no son emociones, son actos voluntarios y nosotros tenemos control de ellos. Escuché el testimonio de un hombre que es ahora apologista cristiana, que no creció con emociones de empatía hacia otras personas, hacia animales. No se entristecía cuando algo pasaba a otra persona. Y él, como incrédulo, pensó, wow, yo soy un hombre muy evolucionado. No me afectan las emociones como afectan a otras personas. Para probar qué tan evolucionado estaba, hizo un plan. Dijo, sé qué voy a hacer. Yo voy a matar a mi papá. Y si yo logro matarlo y no sentir tristeza, compasión por él al matarlo, probaré que yo soy más fuerte que los demás. Entonces él agarró un martillo y cuando no estaba viendo a su papá, llegó a su papá y le golpeó en la cabeza con el martillo tantas veces que lo dejó por muerto. Falló en su intento, no mató a su papá, pero pensó que había matado a su papá y dijo, no me siento mal por haberlo hecho. Yo sí que soy un hombre fuerte. Resulta que la atraparon y fue a la prisión por haberlo hecho. En la prisión conoció a un hombre cristiano que le empezó a hablar de la Biblia. A él no le gustaba. Para probar que el cristiano estaba mal, empezó a estudiar la Biblia para mostrar
al cristiano que estaba en error. Al estudiar la Biblia se dio cuenta de que él estaba mal y recibió a Cristo. Se convirtió en un cristiano. Su papá sobrevivió. El hombre pasó muchos años en la prisión, pero después salió de la prisión como cristiano. Ahora se reconcilió con su papá y se dio cuenta de que el amor no se basa en las emociones. Y ahora, aunque todavía no siente, él dice, no siento mucha emoción. Cuando murió mi perro, toda la familia estaba llorando. No me causó tristeza, no sentí la emoción de tristeza, pero como cristiano ha aprendido a amar a otras personas aún sin sentir emociones de compasión o de empatía, como los llamaríamos. Él tiene una esposa, tiene hijos, tiene una familia, él predica la palabra de Dios y ha aprendido a amar. Ahora, el mundo diría, es un psicópata. Simplemente nació sin capacidad de ser emotivo. Pobre de él. Pero él reconoció, yo soy responsable por mis acciones y aun si siento o no siento nada, soy responsable de hacerlo amoroso, hacerlo compasivo, hacerlo correcto, porque de mí depende decidir cómo me voy a comportar hacia otras personas. El tener compasión, cuidado de otras personas, amar a otras personas, depende de que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, no de nuestras emociones. Y el hombre ástorgos, sin afecto natural, sin compasión de otras personas, no tiene excusa por sus acciones incompasionantes. No hay pretexto delante de Dios por eso. Dice Dios que los hombres impíos de los postreros tiempos serían ástorgos, sin afecto natural. También dice en el versículo 3, los hombres impíos de los postreros tiempos serían implacables. Un hombre implacable es uno que es imposible de satisfacer, uno que no está interesado específicamente en la paz, no está interesado en hacer compromisos, pactos, en hacer acuerdos. Por implicación, un hombre implacable es uno que podría hacer un acuerdo falso, bajo pretensos falsos, para ganar una ventaja, pero no tendría ninguna intención de cumplir con sus promesas. Uno que en general hace promesas falsas y no es confiable. Pienso de personas, por ejemplo, como el dictador de Corea del Norte, ahorita, que ha hecho muchas promesas de paz, pero nunca fue su intención cumplir sus promesas, solo hacía promesas de paz para ganar concesiones de otras naciones. Mira, dame esto y prometo que no vamos a seguir construyendo misiles nucleares, ¿ok? Entonces una nación dice, ok, te vamos a dar esto, lo recibe, pero luego sigue haciendo sus planes, ¿verdad? O como los líderes de Irán o de otras naciones como estas que hacen promesas, que buscan concesiones de otras personas y luego cada vez rompen sus promesas. Esas son personas implacables. No les interesa paz, no les interesa un acuerdo. Ellos quieren lo que ellos quieren y no van a ser convencidos de nada más, pero pueden hacerte falsas promesas para ganar tu confianza, solo para aprovecharse de ti o para manipularte. Esos son hombres implacables. Dice Pablo que en los posteriores tiempos los hombres serían implacables. Eso no solamente sucede a nivel internacional, eso sucede en nuestras relaciones personales también. Cuando nosotros, en lugar de buscar el beneficio de otra persona, buscamos nuestro beneficio y hacemos promesas para manipular a otras personas, en realidad estamos buscando nuestro beneficio. Eso me recuerda lo que hemos estado viendo en la familia cristiana, en mi curso de discipulado que estoy dando ahorita. Muchos novios, cuando se conocen, hacen promesas
Tal vez no con la boca, pero con sus acciones. El novio hará cosas románticas, comprará flores, comprará animales de peluche, dirá cosas bonitas cuando está saliendo con su novia, para engancharla, ¿verdad? Para convencerla. Pero luego cuando se casan, dice, ya no necesito comprarle flores, ya no necesito hacer esas cosas que yo antes hacía. Ahora, el novio le prometió que iba a hacer esas cosas. No dijo con su boca, prometo por el resto de mi vida comprarte flores, ¿verdad? Pero al hacerlo, le estaba dando a entender, mira, esa es la persona que soy y eso voy a hacer por ti. La novia hace lo mismo, ¿verdad? La novia, cada vez que salen, se viste al máximo, con su ropa más seductiva, ¿verdad? Sale, quiere besarle, quiere tocarle, quiere abrazarle, todo. Y luego cuando se casan, ya no necesita hacer esas cosas, ¿verdad? Ya no quiere impresionar a su esposo como antes lo hacía, ¿verdad? Hacemos promesas el uno al otro con nuestro comportamiento o con nuestras palabras y luego no tenemos intenciones de cumplirlas, no tenemos intenciones de seguir haciendo esas cosas, solo lo hicimos para ganar algún beneficio de la otra persona, ¿verdad? Para engancharlos. Dice Pablo, esa sería una característica de los hombres impíos que encontraríamos en los postreros tiempos. Dice también en el versículo 3, hombres impíos serían calumniadores. Un calumniador es uno que acusa a otras personas falsamente, con la intención de hacerles daño. Entonces, voy a decir algo en contra de esa persona para que reciban alguna retribución. Vamos a buscar Apocalipsis 12, del 9 al 10. Apocalipsis 12, del 9 al 10. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué hace Satanás? Nos acusa delante de Dios día y noche, está acusando. Mira cómo son, mira a esas personas pecadores. Acusa a los hermanos. ¿Con qué intención? ¿Con qué motivo? ¿Qué quiere hacer Satanás con eso? Quiere convencerle a Dios. ¿No debes amarlos? Mira cómo son. ¿Por qué no los destruyes? Acusándonos delante de Dios con la intención de hacernos daño. Es lo que hace Satanás. Gracias a Dios tenemos un defensor delante del trono de Dios que no puede ser derrotado, es Jesucristo. Pero Satanás acusa a los hermanos. Hay muchos hombres impíos que siguen el ejemplo de Satanás. Quieren defamar a los cristianos, quieren defamar al cristianismo en general. Acusan a los cristianos, al cristianismo, para convencer a otras personas a estar en su contra. Desafortunadamente hay muchos cristianos que hacen lo mismo cuando chismeamos de otras personas, cuando chismeamos de nuestros hermanos, cuando decimos algo mal de alguien a otra persona para que esa persona piense mal o responda mal a esa persona. Oye, ¿sabes qué hizo fulano de tal? Wow. Realmente si fuera tú no me acercaría mucho a esa persona. Hermano, necesitamos orar por fulano de tal. Déjame contarte lo que me hizo. Calumniadores. Cuando nosotros queremos convencer a una persona que esté en contra de otro, estamos siguiendo el ejemplo de Satanás, estamos acusando a los hermanos. William Barclay escribió lo siguiente, dijo:
El diablo es el santo patrón de todos los calumniadores y de todos ellos él es el jefe. Hay un sentido en el cual la calumnia es el más cruel de todos los pecados. Si a un hombre le roban sus bienes, puede proponérselo y volver a construir su fortuna. Pero si a un hombre se le quita su buen nombre, se le ha hecho un daño irreparable. Una cosa es iniciar un comentario malvado e incierto y otra muy diferente es detenerlo. Algunos hombres y mujeres a quienes nunca se les ocurriría poner las manos en los bolsillos de otros para robarles sus dineros o sus pertenencias, no le dan importancia ninguna e incluso sienten placer en contar algo que arruina el buen nombre de alguien sin ni tan siquiera intentar averiguar si la misma es cierta. Hay suficiente calumnia en muchos pueblos y en muchas iglesias para hacer llorar al ángel que lleva los archivos mientras registra estas crueles palabras. Dice Pablo, los hombres impíos de los postreros tiempos serían calumniadores. También dice que serían intemperantes, que es un hombre intemperante, uno que no tiene disciplina, es uno que no tiene el control, el poder para mantener sus propios deseos o sus propios hábitos, uno que por lo tanto llega a ser esclavo de sus deseos, uno que se postra delante del placer, de la indulgencia, de la pasión, de los deseos sexuales. Un hombre intemperante es uno que está fuera de control, que no tiene control sobre sí mismo. Veamos lo que dice Romanos 6:12. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hombres intemperantes obedecen al pecado, obedecen a sus concupiscencias. Veamos lo que dice 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo aquí está haciendo una analogía de la vida cristiana como el deporte. Dice: mira, hay atletas que entrenan, que se disciplinan, atletas que niegan que sus cuerpos controlen sus vidas, atletas que no dejen dominarse por los deseos carnales, atletas que en la mañana cuando suena la alarma se levantan, aunque quieran dormir, se levantan, atletas que cuando quieran comer una dona niegan a hacerlo, aunque quieren comer esa dona niegan a hacerlo porque se están disciplinando, se están entrenando, se están fortaleciendo. Cuando tienen flojera y quieren acostarse en el sofá, ¿qué hace el atleta? Se levanta y va al gimnasio. ¿Atleta? Va al gimnasio, levanta pesas. No le gusta hacerlo, pero lo hace. Se disciplina. ¿Y por qué hace todo eso? ¿Por qué domina su carne y su cuerpo? ¿Y por qué no se deja satisfacer de las formas que él quiere? Dice Pablo: porque quieren ganar una corona. Una corona en aquellos tiempos fue como el trofeo. El que ganaba se le daba una corona, ¿no? Como trofeo. Dice: porque ellos lo hacen por ganarse un trofeo corruptible, uno que se va a oxidar, luego se va a romper. El hermano mencionó el partido del próximo domingo, ¿verdad? México y Alemania. Van a haber muchos atletas jugando en ese partido, muy disciplinados, han hecho muchos sacrificios físicos con la única intención de ganarse ese trofeo.
Y dice Pablo, si ellos hacen todo eso por un trofeo, y nosotros que vamos a recibir de Dios una corona incorruptible, un trofeo permanente, no podemos hacer por lo menos lo que ellos hacen. No podemos disciplinar nuestros cuerpos, no podemos dominar nuestros deseos y no podemos negarnos algunos placeres carnales para ganar ese trofeo. Si uno puede disciplinarse para ganar un trofeo corruptible, ¿por qué nosotros cristianos no podemos disciplinar a nuestros cuerpos y nuestra carne para ganarnos una corona incorruptible? Dice Pablo. Pero desafortunadamente también nos dijo en 2 Timoteo 3 que en los posteriores días habrían hombres impíos, intemperantes, que en lugar de ser disciplinados, en lugar de guiar su cuerpo y mandar a su cuerpo, se dejan mandar por el cuerpo, se dejan guiar por las pasiones y los deseos, se dejan controlar, se dejan esclavizar. ¿El cristiano es esclavo a sus pasiones? Dice Pablo que el cristiano es libre, y si uno es libre porque Dios le ha hecho libre, ¿por qué se esclavizará otra vez? Si a un prisionero le abren la puerta de la cárcel y le dicen puedes salir, y dice gracias por mi libertad, y entra a la celda y cierra la puerta, ¿eso tiene sentido? No, dice Pablo, ¿por qué un hombre hecho libre por Dios va a regresar a su celda y va a encerrar la puerta y va a decir gracias, pero me gusta ser esclavo del pecado, me gusta que el pecado me domine, me gusta hacer lo que mi concupiscencia me diga? Disfruto de ser controlado por eso. Hombres intemperantes. Dice también que los hombres impíos de los posteriores tiempos serían hombres crueles. Un hombre cruel es uno que es violento, salvaje, como un animal salvaje. Es la palabra que se utiliza acá para describir a estas personas. Esta palabra nunca se debe usar para describir el comportamiento humano, pero desafortunadamente esa palabra es indicativa de la naturaleza de hombres impíos en los posteriores tiempos. Crueles, violentos, como animales salvajes. Vienen a la mente imágenes de personas como por ejemplo Hitler, Stalin, ISIS, no la hermana ISIS, pero el grupo ISIS, el Estado Islámico. Hombres crueles, asesinos, pandillas de la calle, narcotraficantes, líderes de crimen organizado, como le decimos en inglés mobsters, no sé cómo le dicen en español, de la mafia, ¿no? Como los de la mafia. Personas crueles que no solamente les gusta hacer maldad, pero les gusta torturar a las personas y hacerlo de una forma que cause dolor, que cause sufrimiento. Les gusta hacer sufrir a las personas. Es una persona cruel. Y nosotros nunca pensaríamos, ojalá nunca pensaríamos en torturar a una persona. Pero a veces nos gusta infligir dolor, aunque no físico, tal vez dolor emocional, con nuestras palabras, ¿verdad? Hay un dicho en inglés que dice, palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me pueden dañar. Es una frase que decían los niños en la primaria, cuando alguien decía algo mal, palos y piedras me pueden romper los huesos, pero las palabras no me pueden hacer mal. Alguien dijo una vez de esa frase, palos y piedras pueden romper los huesos, pero las palabras pueden destruir el alma. Y nosotros pensamos de personas crueles que les gusta hacer que una persona sufra físicamente, pero también es cruel cuando usamos nuestras palabras para causar sufrimiento y dolor, ¿verdad? Desafortunadamente, la crueldad es algo muy abundante, aún en nuestro país, aún en Cancún, Playa del Carmen, Guadalajara, Acapulco, donde encuentran cuerpos
muertos, mutilados. Aquí detrás de la Gran Plaza encontramos una casa donde asesinaban a personas, los narcotraficantes, personas crueles. Dijo Pablo, sería una característica de la sociedad impía de los postreros tiempos. Hombres serían crueles. Se escucha de abuso de las mujeres, de las esposas, de los niños. Como dije, cruel es una palabra que nunca se debe de usar para describir el comportamiento humano, pero desafortunadamente es algo que escuchamos comúnmente en nuestra sociedad. Dice que los hombres impíos también serían aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Un aborrecedor de lo bueno es uno que tiene un disgusto por las personas buenas, uno que se burla o desprecia a una persona simplemente por ser cristiano. Hay personas así en nuestro mundo. Solamente te desprecian por decir que eres cristiano. No saben nada acerca de ti, pero si dices soy cristiano, los cristianos, tontos. Y tienen sus palabras para describir cómo son los cristianos. Aborrecen a los cristianos simplemente por ser cristianos y por ninguna otra razón. Aborrecedores de los buenos. También puede ser uno que no quiere asociarse con los cristianos. Tal vez que tiene vergüenza de asociarse con Cristo o con los cristianos o con el cristianismo, ¿verdad? Es aborrecedor de lo bueno. En la iglesia sí admito a todos que soy cristiano, que creo en Dios, amo a Cristo. Pero cuando voy a la escuela no quiero que nadie sepa. ¿Qué tal si se burlan de mí? No quiero sufrir con Cristo. No quiero sufrir persecución. Cuando voy al trabajo me quedo callado. Me da vergüenza. Es una forma de aborrecer también lo bueno. No quiero asociarme con eso. Aunque lo admito en privado, pero en público no quiero asociarme. Eso no es aborrecer también lo que es bueno. Dice Pablo que en los postreros tiempos los hombres serían aborrecedores de lo bueno. Vamos a concluir con esto esta mañana. Estamos en el versículo 3. Vimos que los hombres serían amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. La próxima semana vamos a concluir con la primera parte de nuestro estudio. Vamos a concluir los primeros 9 versículos hablando de la impiedad en la sociedad de los postreros tiempos. Dentro de 15 días entonces veremos los versículos del 10 al 13 y luego los versículos del 14 al 17. ¿Cómo debe ser entonces el hombre piadoso en medio de la impiedad? ¿Cuál es la clave para nosotros que vivimos en una cultura, si vivimos en una sociedad así? ¿Cómo debemos vivir y cómo podemos vivir de una forma piadosa? Entonces concluiremos esta primera parte el próximo domingo y luego avanzaremos a los próximos versículos. Vamos a orar para despedirnos esta mañana. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos visto. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.